Es común que las personas, en cualquier ámbito en el que se desarrollen, cuando se presenta alguna situación que tiene que ver con la sexualidad, muestra cierta resistencia. Logramos entender que esto pasa porque las personas en general establecen una sola asociación con la palabra sexualidad, y es sexo. Y asociado a sexo solamente relaciones sexuales. Pero la sexualidad es mucho más amplia, mucho más importante como componente de una persona. Y muchas cosas de la historia hubieran sido diferentes si hubiéramos podido entender que la sexualidad es una construcción. Cada uno construye su propia sexualidad en relación a su propia historia de vida y sus interrelaciones. Uno de los componentes de la sexualidad es la identidad de género. Es eso, con qué estructuras sociales, estereotipos de género, conductas según los géneros, roles y expresiones de género nos identificamos o nos sentimos pertenecer. La identidad de género es aquella que cuando somos libres para expresarla, nos hacen bien, nos hace sentir felices, plenos y plenas. En general, esperamos que quien nace con genitales, vulva y vagina manifiesta a lo largo de su crecimiento y sociabilización una identidad de género relacionada a lo femenino. Y esto es lo que pasa con la mayoría de las personas. Pero en un pequeño grupo de personas puede suceder, a muy temprana edad, alrededor de los 3 a 5 años, que esto no sea así, ¿verdad? Así es, un pequeño grupo de personas que tienen sentimientos, poder de decisión, sensaciones, pueden referir en la infancia, en la adolescencia, incluso en la vida adulta, que no se sienten ser con el género que se le asignó al nacer solo por la anatomía de sus genitales. Y lo puede expresar del género contrario. Y así entendemos que la identidad de género o el género que me identifico no tiene que ver con mis genitales, sino con quien siento ser. Y solamente esa persona podrá manifestar su propia identidad de género. A tan temprana edad, ¿cómo puede saber un niño o niña si no es niño o niña? Puede, de la misma manera que un niño o niña cisgénero, solo que a ellos no se los cuestiona. Un niño y niña decide en muchos aspectos de su vida. Por ejemplo, decide qué vestir, qué comer, qué juegos jugar, qué deportes practicar, qué juguetes va a usar. Los niños, niñas y adolescentes transgéneros también. Por eso tenemos que prestar atención, dejar que se expresen y respetarlos. Lu, desde que empezó a hablar, nos manifestó que no estaba conforme con el género que se le había asignado al nacer. Nos empezó a contar que no. Se empezó a hacer autorreferencia a sí mismo en masculino. Una noche se nos plantó, nos dijo, ¿no ves que yo soy un chico, que hablo como chico? Y bueno, esa noche yo le propongo hacer un juego y le digo, a ver, mira, yo te voy a mostrar unas imágenes, vos decime qué imagen se parece a vos. Y él me iba marcando todas las imágenes masculinas. Nosotros siempre lo fuimos consultando todo con él, en los cambios que él quería ir haciendo, y eso lo tomó muy progresivo y me parece que eso también le hizo bien a él. O sea, cuando él quiso sacarse los aritos, se los sacó. Cuando él quiso cambiar la forma de vestirse, lo hizo. ¿Están las instituciones escolares preparadas para acompañar una identidad trans? El momento de la escolaridad, que es la que uno transita de que es un niño a adolescente, y que es específicamente las etapas más importantes de la vida de cada ser humano, y esas cosas por ahí lastimosas que uno vive te quedan marcadas para toda la vida. Y por supuesto vivimos experiencias como todos, o sea, personas que se pudieron adaptar, me refiero sobre todo a los adultos, que se pudieron adaptar, sus profesores, algunos profesores que les costó mucho y otros que directamente no pudieron. Y por ejemplo, en vez de llamarlo con su nombre, el que tenía registrado en el DNI, que lo llamaban habitualmente, cuando se enteraron de esta transición, no pudieron nombrarlo con su nombre autopercibido y directamente lo llamaban por el apellido. Empezás a transitar la escolaridad desde jardín, tenés un uniforme de nena y de nene. Desde que ingresás al establecimiento tenés que tener una formación de nene y nena. Y así el establecimiento con baños para nenes y nenas. Hay chicos que no van al baño, van a la escuela y se aguantan hasta ir a la casa porque no pueden entrar al baño.
ninguna institución hoy por hoy está preparada. Y bueno, hay chicos que la pasan muy mal, que no pueden terminar ni siquiera su primaria, mucho menos las chicas trans. Entonces fíjate qué importante es que todo esto esté tratado en la escolaridad. O sea, si no, no tener la posibilidad de terminar tus estudios porque te puedes llegar a suicidar. ¿Cómo construimos una institución escolar preparada para acompañar una identidad trans? Construir una institución escolar preparada para recibir o contener a las personas trans no necesita demasiadas modificaciones estructurales. En realidad, lo que se necesita es un cambio mucho más profundo. Hablamos de todos quienes participan en el movimiento funcional de una institución escolar, son quienes tienen que desaprender prejuicios, estigmas, estereotipos rígidos, estructuras de la sexualidad herméticas que eventualmente no nos permiten reconocer que somos todos diversos, que cada uno es diverso. En el lado nuestro la experiencia fue muy buena, pero sí por ahí me hacía un poco de ruido, porque al ser una institución religiosa es como que teníamos por un lado la aceptación de acuerdo a las leyes, pero por otro lado el discurso de que esta parte de la ESI no me gusta y no la aceptamos. Por ejemplo, a las infancias transgénero. Yo le llamo el doble discurso, digamos, porque la ESI y la ley es una sola, digamos, y hablamos de derechos, ¿sí? Yo creo que nosotros somos súper respetuosos, lo hemos planteado siempre en el lugar de respeto, de decir, si vos tenés una cultura o tenés una creencia religiosa, lo que sea, que no te permite abrirte a estas realidades, yo te lo respeto, pero bueno, respetá a mi hijo también, ¿no? Cuando nosotros tomamos esta temática en particular de la diversidad, son 3 las leyes que respaldan la necesidad de garantizar esos derechos. Una es la Ley de Educación Sexual Integral, que en sus ejes es básico en enseñarle a una persona de la edad escolar a cuidar su cuerpo, a respetar la diversidad entre sus pares, a respetar sus derechos y a conocer cuáles son sus derechos para solicitar que se garanticen. Otra de las más importantes es la Ley de Protección de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, en donde garantizar su autonomía progresiva. Cada niño es único y particular. Derecho a ser oído, a respetar lo que dice, lo que expresa, cómo lo dice o cómo lo expresa, estar atento a eso. Y por último, y quizás una de las más importantes en esta temática que nosotros tratamos, que es la Ley de Identidad de Género. Que fíjate lo importante que es que le garantice a una persona que su documento de identidad refleje con su nombre su verdadera identidad. Y además dice algo muy importante, nos obliga a todos los demás a tratar dignamente a esa persona en relación al respeto a su derecho como ser humano. Esto es un trabajo colectivo, una gestión mixta donde todos tienen que trabajar juntos y recurrir a las fundaciones, a las instituciones que saben cómo manejar estas situaciones y a abrirles la puerta. Empatía en el acompañamiento, en esto que te decía, no es necesario entenderlo, es simplemente acompañar y estar ahí. Porque uno toda la vida esperó que el otro entienda y todavía seguimos esperando. De que entiendan qué es lo que sentí, que entiendan cómo te querés expresar. ¿Por qué hablamos de todo esto? Porque después de tantos años vemos la necesidad de hacer efectivo los derechos de nuestros niños, niñas, adolescentes, de habilitar y reconocer su propia identidad. Y la escuela, como espacio universalizador y socialización de personas, debe estar preparada y acompañar y educar con el ejemplo. Estamos seguros que al implementar estos pequeños grandes cambios podemos lograr una vida plena y feliz en nuestros niños y niñas.